Hola, estamos en un mes muy importante para nuestro país. Dentro de exactamente 25 días vamos a tener las elecciones aquí en Honduras. Serán electas nuestras nuevas autoridades, presidente, alcaldes, diputados. El ambiente usualmente para estas épocas, para la época de las elecciones, se pone caliente. Creo que no solo en Honduras. Al punto que pues hay casos en donde amistades, familiares quedan distanciadas, peleadas por asuntos políticos. Eso pasó en las elecciones pasadas. Las cosas son cosas que no deben ocurrir. No deben ocurrir. En medio de este ambiente, los cristianos tenemos retos. Y eso es bien importante. Los cristianos. Todo esto que vamos a hablar en esta serie es para cristianos. Probablemente los que no son cristianos, los que no están muy familiarizados con la Biblia, que no creen mucho en la Biblia, no van a entender muchas de las cosas que hablemos. Este es un tema para cristianos, que creemos en la Biblia, que creemos en Dios y en lo que Dios dice. Y por eso estamos en esta serie. Esta es una serie que vamos a tener todo el mes de noviembre, ¿verdad? Incluso, pues, probablemente tomemos el primer miércoles de diciembre. Y vamos a estar hablando de las elecciones, de diferentes aspectos y principios bíblicos que Dios tiene para nosotros. Es triste de verdad que por temas políticos haya hermanos en Cristo distanciados. No debe de pasar eso. Eso no debe de volver a pasar eso. Por eso es que le hemos dado importancia a este punto y decidimos tener esta serie. Creo que no lo habíamos hecho antes en las elecciones anteriores. Así que muy probablemente varias de las cosas que aquí mencionemos, tal vez no las hayas pensado, no las hayas reflexionado antes. Tal vez solo por encimita de repente. Es nuestra oración, de verdad, nuestra oración al Señor, nuestra petición a ustedes, que escuchen todo lo que vamos a mencionar en esta serie, que lo escuchen con una mente abierta, sin prejuicios, sin presuposiciones, sin actitudes de sospecha. Simplemente queremos presentarles lo que Dios dice. Y de ahí ustedes toman la decisión, pero queremos que sea una decisión en base a lo que Dios dice. Entonces, la pregunta típica de medio mundo en las pláticas por todos lados en esta época es: ¿y por quién vas a votar? ¿Y por quién voto? Entonces esa es la pregunta: ¿por quién votar? Y aquí tenemos, pues, esta ocasión hay bastantes candidatos a presidente, son como 15 creo, y para diputados depende del departamento, los alcaldes, etc. Entonces, aunque hay como unos 15 candidatos a presidente, la sensación es que la lucha está entre tres opciones. Entonces, en esas tres opciones está principalmente, pareciera, pues dividida la sociedad. Pero hay otro sector, y es ese sector que está en confusión, en dudas, que es un sector casi en todas las elecciones un poco grande, el sector que dice: no voy a votar, no sé por quién votar, estoy pensando en no votar, yo no veo a nadie por quién votar. Entonces ahí están esos cuatro grupos principales, digámoslo así. Surge la pregunta: ¿y habrá que votar? Porque hay muchos, aún cristianos, que dicen: no, yo no voy a votar, yo soy apolítico, y pensamientos así. Entonces, ¿habrá que votar? Lo primero que tenemos que entender es que sí tenemos que votar. Sí tenemos que votar porque es una ley del país, es una responsabilidad de cada ciudadano votar. Y recuerden que Dios, aquí hay un principio, Dios nos manda a que nos sometamos a las leyes de nuestro país, obviamente. Toda ley del país, del gobierno, que choque contra la Biblia, entonces no estamos ni dispuestos a obedecer. Por ejemplo,
si nos prohibieran, o hay países donde es prohibido dar el evangelio, hablar de Jesucristo, es prohibido, bueno, pues no importa que lo prohíban, yo no me voy a quedar callado porque un gobierno lo prohíba. Entonces ese tipo de leyes que no choquen con la Biblia, hay que obedecerlas. Las leyes de tránsito, las leyes laborales, pero también están las leyes que tienen que ver con las elecciones. Tenemos que obedecer. Dios nos manda que obedezcamos. Ante Dios, por lo tanto, tenemos la responsabilidad de votar, de ir el día, el 28, domingo 28 de noviembre, a votar, a ejercer el sufragio. Tal vez algunos piensan en no votar porque simplemente no han considerado los principios bíblicos. Simplemente se quedan viendo las noticias o viendo los candidatos y dicen, no, ninguno me inspira. No veo yo, no voy a votar. Entonces tal vez piensan así porque no se han puesto a analizar cuáles son los principios bíblicos. Por eso vamos a hablar de eso toda la serie. Pero el punto es todos a votar. Todos. Si estabas pensando en no votar, desecha ese pensamiento. Y te vamos a dar, creo que suficiente información, suficiente material, suficientes principios bíblicos para que lo hagas de la mejor manera posible. ¿Ok? Te viene la pregunta. Ok, vamos a votar. ¿Por quién? ¿Por quién hay que votar? La pregunta del millón en estos días, ¿verdad? Queremos ayudarte a llegar a esa decisión. No te vamos a dar nombres en ningún momento. No lo podemos hacer, no lo queremos hacer, no es nuestro deber, no es así, no funciona. Pero sí queremos darte principios. Y eso es muy importante que como cristianos que somos, no votemos como lo haría cualquiera. O sea, hay un montón de gente que a ver cómo va a votar, pero nosotros no tenemos que votar igual que cualquiera. ¿Cómo vota usualmente la gente? ¿Cómo vota cualquiera? Ok. No todos llegan a su decisión de votar de la misma manera. Unos lo hacen de una manera, otros tienen una base, otros piensan de diferente manera. Llegan con el pensamiento de votar. ¿Cuáles son esos pensamientos? Primero, antes era más común, ¿verdad? Pero todavía sigue. Y unos votan por la tradición familiar. En mi familia siempre hemos sido liberales o nacionalistas, pues si vamos a seguir votando por los que siempre mi familia lo ha hecho. Siempre hemos sido de este partido. Entonces, sin más razón, sin más análisis, sin más pensamiento, votan por el partido por una tradición familiar. No votes así. Por pura tradición familiar, no. Otros votan por conveniencia. ¿Cómo así? Algunos dicen, se ponen a hacer cálculos y dicen, si gana tal partido, yo creo que voy a poder conseguir trabajo. Tengo ahí a alguien que va de candidato o tengo conectes por ahí. Entonces, si gana, me conviene que gane fulano de tal, porque podría yo conseguir trabajo o podría conseguir ciertos beneficios, negocios, etcétera, ¿verdad? Bueno, no es una buena base para votar. No votes así tampoco, por conveniencia. No votes así. Otros votan por el pensamiento de en contra de, ¿verdad? Eso sucede no solo en esta elección, oigo ese pensamiento, lo vengo oyendo casi desde el comienzo, ¿verdad? Yo estaba muy joven, en 1982, que fue cuando empezó de nuevo este periodo democrático, donde se reiniciaron otra vez las elecciones cuando ganó el señor Suazo Córdoba, el doctor Suazo Córdoba. Fue mi primera votación, tenía como unos 18 años y fui a votar. Pues desde ese entonces yo vengo escuchando a gente votando en contra de. Se entiende que mucha gente vote así. Cada vez hay más decepción. En la gente cada vez hay más decepción. Me estaban contando que en Guatemala, por ejemplo, es increíble. Están tan decepcionados que ya ningún partido político, ningún candidato genera pasiones. La gente, el tiempo de las elecciones es tan fresco que van a votar y no importa quién gane porque ya no creen en nadie. Han tenido presidentes de todas las líneas, de derecha, de izquierda, de esto, del otro. Ya no tienen. Entonces, el porcentaje de gente que vota es
es menor. Entonces hay decepción y muchos dicen, no, yo voy a votar en contra de. Pero como cristianos no podemos votar así. Es decir, es casi decir, voto en contra de, no importa quiénes queden. No podemos votar así. Casi siempre es un voto movido por el enojo, por las molestias, pero ante Dios en realidad no es un voto responsable. ¿Por qué? Porque lo hemos analizado tranquilamente, no nos hemos puesto delante de Dios, que es una de las cosas que vamos a estar mencionando a lo largo de esta serie. Ok, ahorita solo les puedo decir que alguien que piensa votar así está corto en su análisis. Tiene cierto análisis, pero se queda corto todavía. Entonces los animo a que, si estás pensando así, que consideres algunos elementos que vamos a mencionar. Hay otros que deciden votar en blanco por la decepción, por no ver a quién hacerlo. Dicen, bueno, hay que votar. Bueno, pues voy a ir a votar, pero voy a votar en blanco o voy a hacer nulo mi voto. Entonces, igual, deciden votar así sin mucha base. Es también emocional, la emoción de no me dan confianza. Esa también es una votación no responsable delante de Dios. Es otra manera que no hay que votar. Algunos incluso votan por sorteo. Dicen, no sé qué hacer. Entonces ponen los nombres de los candidatos en una cajita, por lo menos los que él considera, y saca uno y, bueno, por esto voy a votar. Irresponsable totalmente ante Dios, ¿verdad? Y muchos votan, eso también sucede, muchos votan para ganar. Y aquí se dejan llevar por las encuestas, que cada vez son menos confiables. Yo en todas las elecciones veo que, no solo a nivel nacional, a nivel internacional también se da que las elecciones, las encuestas dicen, pero al final no es así. Entonces, o se dejan llevar por lo que la gente dice. Yo creo, por lo que veo en las encuestas, por lo que oigo de la gente, yo creo que puede ganar tal. Entonces, quieren ser ganadores. Entonces, yo voy a votar por ese para ser ganador. No quiero ser un perdedor. Incluso, y si gana, entonces se sienten como ganadores. Adiviné, ¿verdad? No, por esa razón muchos dicen, aquí hay como 15. No, pero votar por este es perder el voto. O sea, es perder, nada que va a ganar. ¿Para qué voy a votar por ese? Son análisis de tipo, yo quiero ser un ganador, no quiero ser un perdedor. Es una manera de votar que tampoco es muy buena que se diga. No es responsable. Queremos darte principios para que tengas hagas tu voto, votes de una manera responsable delante de Dios. Ese es el punto. Delante de Dios. No responsable es delante de Dios. Pregunta. ¿Te describe alguna de estas maneras de votar que mencioné? ¿Alguna de ellas te describe? ¿O una o dos? Una pregunta que como cristianos es importante que nos hagamos en esto de las elecciones es, y cuando vemos todas esas maneras de votar es, ¿le agradará a Dios que yo vote de alguna de esas maneras? ¿Le gustará a Dios que yo vote por sorteo? ¿O que yo vote porque quiero ganar? Analiza cada una de ellas. Se entiende que los no cristianos voten así, que los no cristianos voten de cualquiera de esas maneras, pero nosotros, los cristianos, que tenemos a Dios, que tenemos su palabra, que tenemos el Espíritu Santo para que nos guíe, entonces, ¿vamos a sacar a Dios de este tema? ¿Vamos a votar sin que Él nos guíe? Teniendo al Espíritu Santo, teniendo su dirección. Como les digo, se entiende que los no cristianos lo hagan, pero nosotros no se entiende. No se entiende, no se acepta eso. Entonces, ¿no sería más sabio que sea Dios quien nos diga, a cada uno, que nos diga, que nos sintamos genuinamente en paz de que voy a votar y ahorita que marqué esto, me siento en paz de que estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿No sería mejor eso? Y vamos a ver cómo podemos llegar a ese punto, ¿ok? Entonces pongan mucha atención a toda esta serie. Es muy espiritual lo que vamos a estar hablando.
De antemano te digo, no te prejuicies, no digas, aquí de seguro lo que... No se pongan con esa perspicacia, ¿verdad? Con esa actitud, no. Yo sé que hay varios religiosos, líderes religiosos en el país y en otros lados también, que dejan mucho que desear en este asunto, ¿verdad? Pero yo les pido que no pongan allá una marca o un pensamiento, no. Oigan hasta el final, toda la serie. Analicen cada uno de los temas que vamos a estar hablando. Pero quiero recalcar algo. Si le ponemos atención, si captamos los principios, te aseguro, te garantizo que todos vamos a votar en paz, con paz, delante de Dios. De nuevo, todos tenemos que votar. Entonces vamos a ver qué Dios dice, qué es lo que dice Dios para votar guiados por Él y en paz. ¿Ok? Entonces, de nuevo la pregunta, ¿y por quién votar? Bueno, en realidad la pregunta más importante es ¿cómo votar? Y en eso nos queremos detener un poco más. ¿Cómo votar? Vamos a ver varios principios bíblicos para que los tengamos en mente todo este mes y el día de las elecciones, ¿verdad? Y en todas las elecciones. Son principios bíblicos, por lo tanto son para cualquier elección, para cualquier país, en cualquier momento de la historia. El principio de base de todo lo que voy a mencionar es la teocracia. Grábense eso, la teocracia. Hoy en día existen diferentes formas de gobierno. En nuestros países, por ejemplo, predomina la democracia. En nuestros países me refiero a Centroamérica, América en general, ¿verdad? Y es lo que más tenemos con información, noticias. Entonces lo que más predomina en nuestra época es la democracia, así se menciona. Pero no hay que desconocer que en varias partes del mundo, aún en América, también existe una forma de gobierno como el socialismo, está el comunismo, aunque hay gente que dice que no, pero sí, el Partido Comunista Chino es el que está gobernando en China. Entonces también está en Europa, hay varios gobiernos socialdemócratas. Están en Europa también, hay bastante monarquía, los reyes, ¿verdad? En países árabes se habla del califato, de los ayatolas. Están las dictaduras, es otra forma de gobierno. Han existido los emperadores, hoy en día no, pero han existido los emperadores. Y así hay una tremenda variedad de tipos de gobierno. Pero en la Biblia solo existe la teocracia. Y como en nuestro medio lo que tiene que ver es la democracia, entonces yo te voy a hacer una pregunta. ¿Vas a creer en la democracia o en la teocracia? Esta pregunta yo te voy a dar fundamentos para que la puedas contestar. Según la Biblia, la teocracia es la forma de gobierno que Dios instituyó primero, ¿verdad? Por otro lado, para comparación, la democracia que conocemos no es tan antigua como pudiéramos pensar. Es cierto que los griegos fueron los primeros en usar este término. Ellos instituyeron el término democracia, que significa, en griego, significa el poder o el gobierno del pueblo. Lo que pasa, eso fue por el siglo IV o V de días, ¿verdad? El problema, ahí fue cuando ellos acuñaron el término democracia. El problema es que no era tan real la democracia. ¿Por qué? Porque las decisiones las tomaba una asamblea. Ahí tienen un cuadro, un dibujo, ¿verdad? Las decisiones las tomaba una asamblea de ciudadanos. Solamente que el pequeño dato de que las mujeres, los esclavos y los extranjeros no podían ser parte de esas asambleas. Y si tomamos el dato de que la mayoría de la gente, una gran mayoría de la población eran esclavos y mujeres, nos quedamos con que
la democracia no era tan real, porque solo estaban los que estaban siendo parte de la asamblea. Era una democracia teórica, digámoslo así. El pueblo en realidad no votaba, ¿verdad? Porque las mujeres no votaban, los esclavos no votaban, los extranjeros no votaban. Entonces el pueblo en realidad no votaba, sino que sus representantes, ese grupito en la asamblea. Pero por lo menos inventaron el término democracia. Ahora, la democracia moderna, ¿verdad? Ya lo que conocemos como democracia hoy en día, relativamente es medio nueva, digamos, en la historia. Casi allá por los años 1800 empezó a agarrar forma con lo que es la Revolución Francesa. Y prácticamente hasta entrar al siglo XX es que se definió tal como la conocemos hoy en día. ¿Te imaginas? ¿Qué? ¿100, 200 años tal vez? Menos de 200 años. O sea que en general, en la historia humana, la democracia no ha estado mucho tiempo presente. Se le considera en nuestro mundo hoy en día como la opción menos peor. Todo el mundo dice, no es perfecta, la democracia no es perfecta, pero es menos peor. Comparado con las otras opciones, es lo menos peor. Y en términos generales, casi siempre se ha asociado la democracia con las votaciones de todo el pueblo. Hay candidatos y gente que vota por ellos, ¿verdad? Esa es la teoría. Se postulan candidatos, la gente ve cuál de todos ellos, si son 2, si son 3, si son 5, escoge y deciden votar por este, otros votan por aquel y así. Cada uno trata de captar mayor cantidad de votos por medio de sus palabras, sus discursos, sus planes, etc. Eso por un lado acerca de la democracia. Pero por otro lado, la gente hoy en día, casi nadie en realidad, conoce nada, casi nada, del concepto de teocracia. Pero tú y yo sí tenemos que entenderlo. Y no solo entenderlo, sino creerlo. El concepto bíblico de teocracia. Y digo bíblico porque, por ejemplo, en Google define, usted busca teocracia y le salen con definiciones como: la teocracia es un sistema político en el cual los sacerdotes o los príncipes, en su calidad de ministros de Dios, ejercen el poder político. Esa es la definición de Google. Entonces, algunos dicen es un tipo de forma de gobierno que ya pasó. Israel lo tuvo ya en sus comienzos, ¿verdad? Tuvo un tiempo donde Dios gobernaba a Israel y les decía qué es lo que hacer directamente. Y para ellos eso era la democracia. Luego empezó a usar a los jueces, a los profetas, pero eso ya pasó. Y algunos dicen tal vez lo más parecido a la teocracia hoy en día es en algunos países musulmanes donde, por ejemplo, hay un ayatolá. Es el líder religioso, pero a la vez es el líder político. Él es el que manda. En los califatos es igual. Es una situación religiosa, pero que mandan, gobiernan el país. El líder religioso es el que manda en ese concepto secular, digámoslo así, de lo que es la teocracia. Olvídense de esos conceptos. Están equivocados, están bien incompletos. Veámoslo más sencillo aquí, en la Biblia. ¿Qué es la teocracia para Dios? Entonces, uno de los versos que más describe la teocracia está en Daniel 2:21. Muchos de ustedes lo han oído, lo han dicho, lo conocemos. Dice así: Él, refiriéndose a Dios, Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone reyes. ¿Has oído eso, verdad? Dios quita reyes y pone reyes. Verso conocido. Este verso describe bíblicamente qué es la teocracia. Dios está por encima de todo, ¿verdad? Y según su plan, según el plan que Dios tiene para cada país, Él pone y quita gobernantes. Eso es lo que está diciendo Daniel ahí. Literalmente significa Dios gobierna. Así que teocracia no significa que la religión o los religiosos gobiernen.
Estamos hablando que Dios dice que quien gobierna es Él. Es Él. Por eso es que también un término que se le aplica a Jesucristo es el Rey de Reyes. El Rey sobre cualquier otro rey, otro tipo de rey. Ahora te quiero confrontar. Mira ese versículo. Aquí está, Daniel 2:21. Queda viéndolo detenidamente, despacio, léelo despacio. Y te quiero preguntar, ¿crees lo que dice ese verso? ¿Lo crees? Así, al 100%, ¿estás seguro? Ahí está diciendo que Él controla todo. Está hablando de su soberanía, de su poder, de su omnipotencia, su omnisciencia. Él es soberano, Él controla todo. Y en medio de ese control absoluto que Él tiene, Él pone y quita reyes. Él pone y quita gobernantes. Es Él quien lo hace, nos está diciendo Daniel. Y no Daniel, Dios, sí. Daniel inspirado por Dios. Dios está diciendo que es Él el que quita y pone reyes. Entonces, el punto es, ¿lo crees? Porque si no lo crees, si no crees Daniel 2:21, pues como cristiano tenés un problema. Porque entonces vas a tener que terminar escogiendo qué partes de la Biblia vas a creer y cuáles no. Si decidís, no, ese pasaje de Daniel no lo creo yo. Pues entonces eso hace que cualquier otro versículo puedas hacer lo mismo. Y le das permiso a cualquier otro, a tus hijos, por ejemplo, que hagan lo mismo. Pero, ¿sabes qué? Como está en la Biblia, yo he decidido creerlo. Al 100%. Yo decido creer Daniel 2:21 y vieran cuánta paz me da. Cuánta tranquilidad me da con esto de las elecciones. Es que es tan impresionante analizar lo que dice ahí. Ver que es factible, que es cierto y que es así. Entonces da tranquilidad. No importa qué gobierno hay en un país. Sea que sea un gobierno democrático, en otros puede ser tiránico, en otros pueden ser reyes, en otros puede ser un ayatolá, no importa si es un emperador. Dios los pone y Dios los quita. Todo de acuerdo a su plan, al plan que Él tiene. Tal vez te cueste creer lo que acabo de decir. ¿Te cuesta? Bueno, no lo digo yo, lo dice Daniel. Si hay algún problema con lo que dice aquí, pues creo que Dios tiene un departamento de quejas con quien puedes hablar para el asunto, porque esto que te acabo de decir no lo digo yo. No es invento mío, no es invento de la iglesia tampoco, no es invento del cristianismo, es Dios mismo quien lo ha dicho. Entonces, Daniel no estaba hablando solo para aquel tiempo, el tiempo en el que él estaba vivo. No, él lo dijo inspirado por Dios en una redacción perpetua, para siempre. Así es, ¿verdad? En base a esto, te voy a decir que por lo tanto, ya que Dios pone y quita reyes y Él controla todo, entonces te voy a empezar a decir que no debes de estar matriculado con ningún partido político. Con ninguno. Como cristiano, no. Te voy a dar las razones bíblicas, pero la principal razón es la teocracia. Vamos a ir despacio. Voy a mostrarte un dibujo que creo que nos va a servir para visualizar esto que acabo de decir. Entonces, este dibujo nos va a ayudar un poquito para tenerlo visual, ¿verdad? Y aquí tenemos las diferentes formas de gobierno, la democracia, el socialismo, el comunismo, las monarquías, las tiranías, los califatos, los emperadores, la socialdemocracia, etcétera, etcétera. Las diferentes maneras de gobierno en el mundo, en la historia incluso, pero siempre la teocracia es lo que está encima de todo. Todo. Dios pone y quita reyes, ya sean reyes demócratas, reyes
comunistas, reyes socialistas, reyes calífatos. Ese es el enfoque básico para un cristiano, aunque nos genere preguntas, aunque nos queden inquietudes. Entonces no se trata de si nos gusta o no nos gusta eso, si lo entendemos todo, sí, pero entonces quiere decir que no, o sea, espere, primero creémosle a Daniel, Daniel 2:21. Primero ver esto y creer lo que Daniel dijo inspirado por Dios. Y lo que él dijo es esto. Tal vez no lo entendemos todo, tal vez no, pero es que no puede ser que... Primero esto, ¿qué dice Dios? Esa es la teocracia. Entonces, imagínense, si yo creo profundamente que Dios pone y quita reyes y que Él controla todo, absolutamente todo, entonces el efecto es que yo puedo ir a votar tranquilamente, sin temor, sin angustias, sin enojos, sin pleitos, sin problemas. Porque yo estoy confiando. ¿Ven la importancia? Yo confío en Dios. Confío que esto es cierto. ¿Verdad? Por cierto, que Dios pone y quita reyes significa una cosa. Que ustedes y yo simplemente votamos. Ponemos nuestro voto. Ustedes y yo votamos, pero quien elige es Dios. Quien elige quién es el que va a gobernar es Dios. Ustedes oirán, yo lo he escuchado de políticos en las últimas semanas, lo he escuchado de periodistas, lo he escuchado de gente de organizaciones X que están diciendo, mire, usted no vote solamente, usted elija. Y trato de entender el espíritu de eso, pero lo siento, el que elige es Dios. Dios es el que pone y quita reyes. No soy yo, no es el pueblo, es Dios. Otros, también he escuchado la expresión, pues sí, de todos modos la embajada de Estados Unidos es la que pone el presidente. Pues fíjense que aquí dice que no es Estados Unidos, no es el embajador, es Dios. Es Dios quien pone y quita reyes. A nosotros nos toca votar, es lo que Dios dice, vota, pero yo voy a poner. Yo he puesto todos los que ganan en todo el mundo. O sea, Dios pone y quita reyes acá en Honduras, en Estados Unidos, en Bulgaria, en Venezuela, en Cuba, en Brasil, en Nigeria, en Sudáfrica, en Australia, en donde sea. En donde sea. Y esa es la base para saber cómo votar. Si yo tengo esta base, voy a tener más claridad de cómo votar. Porque tengo confianza. Tengo la confianza. Entonces vamos a ir viendo más principios. Pero el punto es, el básico de toda esta serie es que Dios es quien elige. Nuestra parte es votar. La parte de Dios es poner y quitar reyes. ¿Verdad? Entonces tranquilos entonces. El segundo principio se deriva del primero. El segundo principio es no tener partido político. Para poder votar con sabiduría, con sentido común, será importante no pertenecer a ningún partido político. Como cristianos, se los digo así sinceramente, como cristianos, lo mejor es no pertenecer a ningún partido político. ¿Por qué? Sencillo, porque ya le pertenecemos a alguien muy superior, muy superior. Entonces yo no puedo pertenecerle a un partido porque ya le pertenezco a él. Y punto, ¿verdad? Un partido puede tener tus simpatías, pero no debe de tener tu corazón. No debe de tener tu corazón. Porque si tiene tu corazón, fácilmente podrías caer en desunirte de un hermano que de repente simpatiza con otro partido diferente al tuyo. Pero lo peor de que tu corazón lo tenga un partido político es que te pone en contra de la teocracia de Dios, del concepto de teocracia de Dios. Ya lo vamos a ir explicando, vamos a ir por partes. Entonces la pregunta que nos va a ir ayudando es, ¿dónde está tu identidad? No la de la identidad de votar, sino ¿dónde está tu identidad? ¿A quién perteneces? Esa es la pregunta. ¿A quién perteneces? Contéstala. Especialmente en estas épocas de elecciones, para muchos es fácil que su identidad sea soy liberal, soy nacionalista,
soy libre, soy de Salvador, o otro, soy de Pino, soy de Vamos, soy de esto, del otro. Y entonces eso se vuelve más importante y notorio que su identidad como cristiano. Eso es triste. Eso no debe de ser así. ¿Por qué? Porque ningún partido político fue a la cruz y murió por ti. Ninguno. Ningún partido político, ningún político tampoco. Nadie murió en una cruz para salvarte. Solo Jesús. Similar pasa, por ejemplo, con el fútbol, ¿verdad? Pero es un poquito menos peligroso. Yo soy del Olimpia y entonces ataco e insulto a los del Motagua. Eso se da, ¿verdad? O yo soy de los simpatizantes de Messi, entonces ataco y me burlo y soy irónico y soy fuerte contra los que simpatizan con Cristiano Ronaldo. No, no sos de nadie como cristiano. Los demás, bueno, ¿verdad? Pero no sos de nadie. No sos de ningún político, no sos de ningún deportista. No podemos atacar a gente de otro bando, mucho menos si son hermanos en Cristo. Y más adelante vamos a estar hablando de eso especialmente. Pero ¿qué pasa? Vemos a cristianos diciendo y haciendo cosas en contra del mensaje de Jesús. Así, por política. Cristianos diciendo o haciendo cosas en contra del mensaje de Jesús. Defendemos palabras y acciones de X político, pero si eso que dijo él fuera de otro político, eso mismo, esas mismas palabras las dijera el otro político del otro bando, lo atacaríamos. Pero como las dice el de mi simpatía, entonces está bueno y lo defendemos. ¿Ven qué cosa, verdad? Qué feo, qué malo eso. Entonces, atacamos y ofendemos a gente del otro partido, olvidándonos que, por ejemplo, Jesús nos manda a amar a nuestros enemigos. Se nos olvida la compasión por la política, por la pasión política, una pasión carnal, por cierto. Se nos olvida y actuamos como cualquier incrédulo en política y despotricamos diciendo cosas o escribiendo cosas en las redes, aunque ofenda a hermanos, a familia. Entonces, para los no cristianos, siempre, fíjense bien, para el no cristiano, siempre lo malo de su partido no es tan malo como lo malo del otro partido. Lo malo de aquellos es peor. Lo malo de nosotros no es tan malo. Cristianos caen en eso. No puede ser. ¿Saben cómo se llama eso? Eso se llama camino a la idolatría. Camino a la idolatría. Te olvidas de Dios por tu emoción por un Dios con D minúscula. Te olvidas de Dios por tu emoción por un Dios con D minúscula. La razón es que has puesto tu sentido de pertenencia en ese líder, en ese partido y no en Jesucristo. Ese es el problema. Te vuelves entonces igual que el resto de los que no son cristianos. Le estás dando tu lealtad a algo o a alguien que no es el Señor Jesús. Un partido o un candidato nunca debe de ser adorado por un cristiano. Jamás. Ninguno se lo merece. Y vamos a estar dando bases bíblicas de eso. Te recordaré algo sobre tu identidad y tu pertenencia. Aquí en la tierra, ustedes y yo, somos los únicos representantes del reino de Dios. Él pagó un precio altísimo para eso, para que vos y yo seamos sus únicos representantes del reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, no debemos hacer nada, absolutamente nada, ni por muy pequeño que sea, no tenemos que hacer nada que afecte nuestra misión de hacer avanzar el reino de Dios. Y la política y aún el deporte afecta a varios cristianos para que tengan autoridad para cumplir esa misión. Por la manera en que manejan la política y aún el deporte, se descalifican para dar el evangelio, para hacer discípulos. Porque por un lado dicen cosas, barbaridades, insultan y escriben.
Y por otro lado quieren dar el evangelio, quieren hablar del amor de Dios, y quieren... no se puede. Pero vamos a hablar de eso más adelante. Pasemos primero por un pasaje de la Biblia. 1 Samuel 8. Israel andaba mal en ese tiempo. En el verso 6, entonces, se junta el pueblo y le piden a Samuel, que era el profeta, que les dé un rey. Danos un rey, Samuel. Y entonces Samuel se entristeció, fue donde Dios, mira, andan diciendo ahí que quieren un rey. Entonces Dios le contesta a Samuel y le dice, en el verso 7, oye la voz del pueblo, porque no te han desechado a ti, sino a mí. Yo les animo, por favor, a que lean todo el pasaje. Samuel 8, desde el 6 hasta el 20, más o menos. Aquí en ese verso hay un pinino de democracia, porque habla de la voz del pueblo. El pueblo pidió. Y entonces el verso nos hace ver que no necesariamente la voz del pueblo es lo mejor. No es la voz de Dios. Es más, la voz del pueblo en ese momento era en contra de Dios. Es contra mí, dice, me han desechado a mí. Y entonces, desde el verso 9 hasta el 18, Dios les dice, le dice a Samuel, decirles lo que va a hacer el rey. Les va a quitar las tierras, lo mejorcito que tengan se lo va a quitar, les va a poner impuestos, cargas excesivas, les va a tener problemas, va a haber injusticias, y les describió todo lo que iba a causar que tuvieran un rey. Incluso van a terminar clamándole a Dios por el gobierno de ese rey. Pero en el verso 19 dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Cuidado con no oír a Dios por ese deseo del rey, del gobernante, del partido. No oír la voz de Dios. Eso es lo que estaba pasando con Israel en ese momento. Al pueblo no le importaron las consecuencias. Entonces saquemos aquí una lección de eso que pasó ahí. Al pueblo que se aleja de Dios, escoge mal. Ven, entonces ahora, ¿qué es lo que pasa, verdad? Escogen mal. Me refiero a de que escogen mal a quien le dan su voto. Y entonces, por alejarse de Dios, los pone Dios en una situación fea. Dios dice, ok, se han alejado de mí, ellos están votando de esta manera, yo les voy a poner este. Ellos escogen por quién votar. Dios escoge quién va a ganar. A quién le va a poner. A quién le va a quitar. Lo va a poner en una mala situación. Resultado de su abandono de Dios. Estamos captando entonces cómo es esto de las elecciones, ¿verdad? Espero que vayan captando. Entonces eso incluye a cristianos que se alejan de Dios a la hora de un tema político. Tal vez en lo demás también, pero a la hora de un tema político, sacan los dientes, sacan las garras, sacan machete, empiezan a despotricar, a pelear, a tener malas actitudes, sacan la carne. Se alejan de Dios. Van a escoger mal por quién votar. Y Dios va a permitir situaciones. Un cristiano no debe de votar como los demás. Ustedes y yo como cristianos debemos hacerlo lo más posible bajo la guía de Dios, escuchando la voz de Dios, manteniéndonos bajo la teocracia de Dios. Pero hay otro dato muy interesante en este pasaje de Samuel, la razón que dio el pueblo. Oigan esto, versos 19 y 20. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como las demás naciones. Samuel les acababa de decir, miren, si ustedes ponen un rey, el rey les va a clavar impuestos, les va a quitar las mejores tierras, ustedes van a ver injusticia, ustedes van a llegar a un momento, no importa, no. Nosotros también vamos a ser como las demás naciones y queremos un rey. Nuestro rey, oigan esto, nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Ojo con eso. Y les pregunto lo siguiente, ¿ustedes creen que la gran mayoría de la gente vota por alguien creyendo al 100% en su corazón
que ese candidato va a mejorar la salud, que le va a dar estabilidad al país, que habrá más justicia, que habrá un desarrollo social y económico del país increíble. ¿Ustedes creen que 100% de la gente que vota está pensando en eso? ¿Siente eso hacia ese candidato? ¿Está con esa seguridad de que ese candidato va a hacer eso? ¿Ustedes lo creen? Este verso dice que no. Este verso está descubriendo el corazón de la gente. Dice, queremos un rey que pelee nuestras batallas, que vaya a la guerra en nombre nuestro contra los del otro bando. En aquellos tiempos era guerra entre ciudades o entre otros reinos, ¿verdad? Hoy en día el enemigo es el del otro partido, los del otro partido. Entonces por eso fácilmente se genera odio, enojos, críticas, insultos durante la campaña. ¿Y saben qué? Eso es lo que la gente quiere. Le gusta oír que aquel está tirándole volquetadas de basura al otro candidato y de ahí el otro está diciéndole lo mismo a este y entre ellos dos están tirando duro y a la gente le gusta estar oyendo todo eso. En la televisión, en las campañas. El pueblo le gusta y el pueblo quiere guerra. Guerra contra los otros, contra los del otro partido. Nos gusta, hay un morbo ahí, nos gusta ver los pleitos de los políticos, que hay una par de fotos de diputados ahí en un congreso agarrándose a las mechas. Y eso se va extrapolando, esa sensación, ese ambiente, ese corazón, y entonces empiezan también los pleitos y divisiones entre familias, entre amigos y lo que es peor, entre hermanos de la iglesia. Hermanos de la iglesia peleados con mala actitud porque aquel es de aquel partido diferente al mío. Aquel está en el partido de los no sé qué, yo estoy en el de los buenos. Aquel está en el de los malos. Y aquel piensa igual. Entonces, pregunta, ¿será la voluntad de Dios eso? ¿Esos pleitos? ¿Ese morbo? ¿Será la voluntad de Dios? Entonces, miren, la política saca a relucir que muchos son adictos a estar enojados. Creen que sus creencias e ideas están bajo ataque por los del otro partido. Por eso queremos que nuestro rey vaya a pelear nuestras batallas. El rey de nuestro partido, el rey es nuestro partido y queremos que nuestro rey destroce al enemigo. Así piensan en cada partido. Así piensan los de este partido, así piensan los del otro partido. ¿No me crees? Bueno, fíjate cómo las personas en general hablan más de lo malo del enemigo que de lo bueno de su partido. ¿Te has fijado? Sí, es que aquellos son unos no sé qué, y hablan menos de lo bueno de su partido. No es que no dicen nada, dicen, pero casi que la pasión que le meten a tirarle duro al otro es mayor. Es mayor. Eso se ve en la mayoría, en los políticos, en la gente. Entonces, cuando eres de un partido, será fácil que te enojes, te molestes y te dividas con los del otro bando, con los del otro partido. Por eso es que les digo, los cristianos no debemos pertenecer a ningún partido político. Ya tenemos dueño. Yo no necesito otro dueño. Y dueños de ese tipo. El próximo miércoles vamos a hablar un poco más de esto. Mientras tanto, llegamos a eso. Yo quiero desde hoy, desde esta primera reunión, darles unos consejos importantes para que sepan por quién votar. Durante el resto de la serie de miércoles vamos a estar viendo más fundamento bíblico. Los primeros consejos que les quiero dar, que les animo a que los pongan en práctica desde hoy es: decide no exponerte a las campañas políticas. De ninguno. Por el resto del mes. A partir de hoy, el resto del mes, lleguen las elecciones y no estés escuchando ningún tipo de campaña política. No escuches a activistas, no leas opiniones en las redes, desintoxicate de todos esos estimulantes del odio. Si te cuesta hacer eso, ¿sabes qué es? Es que tenés adicción al enojo.
adicción al deseo de pleito. No necesitas oír a los políticos para tomar una decisión. Lo que necesitamos es oír a Dios. No necesitas oír a la gente hablando de política. Necesitas oír a Dios para saber por quién votar. Ese es el primer consejo. Para inmediatamente toda exposición. Si estás en Facebook y miras aquí un comentario político, no lo mires. Si en WhatsApp o Telegram te llega un meme, una cuestión ahí de cosas políticas, borralo sin leerlo. No te expongas. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. El segundo consejo es similar. No platiques de política. Nada, no platiques de política. Por ejemplo, no le digas a nadie por quién estás pensando votar. ¿Para qué? Dice que el otro día un hermano le comentó a otro hermano, le dice, él le preguntó, ¿y vos por quién estás pensando votar? Yo, no sé, fíjate que de repente le doy el voto a fulano y tal. ¿Qué? No, y hasta una mala palabra se le salió. ¿Qué es esto? Hermanos en Cristo. No puede ser. Entonces, miren, el voto es secreto. Así dice la ley. El voto es secreto. Pues mantenerlo así. Mantenerlo así. Eso es lo que hacemos los pastores. Mantenerlo así. Antes, durante y después de las elecciones, secreto. Es un secreto, es un acto entre vos y Dios. Cumplir la ley, votás. ¿Por quién? Eso es entre vos y Dios. No hay necesidad de que alguien más lo sepa, porque podría generar, ya ha pasado, que genera una discusión, mínimo una discusión o una crítica, un ambiente ahí negativo. Igualmente, no pongas ningún comentario de tipo político en las redes, ni siquiera un comentario neutral. No pongas nada de política, nada, nada. O sea, la palabra nada, según los últimos descubrimientos arqueológicos, significa nada, nada, cero. ¿Por qué? Sí, podría ser que afecte tu desempeño al cumplir la gran comisión. Algo que pusiste puede afectar a alguien. Número 3, el tercer consejo es analiza esto que estamos diciendo, especialmente el principio bíblico de la teocracia. Analizarlo, meditarlo, tratar de entenderlo y creerlo, porque eso te va a dar paz. Creer esto, saber que eso sucede así, da paz, da tranquilidad. Si tienes inquietudes o preguntas acerca de este concepto, por favor, podés escribirnos a mí o a cualquiera de los otros pastores en nuestra iglesia. Otro consejo, tal vez el más importante, empieza a orar. Ayer, empieza a orar. Pídele a Dios durante todo este mes que te muestre por quién votar. Cada vez que veas que te llega un mensajito, un meme de política, borrarlo y que te recuerde, voy a orar para que Dios me guíe. Que veas una propaganda en la televisión, en la calle, inmediatamente un recordatorio para orar, para que Dios te muestre por quién votar. Por eso es importante no estar oyendo campañas políticas. Miren, si para ti es importante la voluntad de Dios en esto, vas a buscar su guía en oración y en su palabra, y la vas a buscar en serio. Si para vos es importante la voluntad de Dios en esto, en por quién vas a votar. Y el último consejo, que me ayuda mucho, es no pares de hablar de Jesucristo. Eso te va a ayudar bastante. Te termina de desintoxicar. ¿Por qué? Porque eso sí lo necesita la gente. Y es tu misión, tu misión. Estamos para hacer avanzar el reino de Dios. No estamos para hacer avanzar las metas y el reino de ningún político. No estamos para eso. El próximo miércoles vamos a profundizar un poquito más en cómo la convicción de la teocracia nos facilita el cómo votar y por quién votar. Y vamos a seguir analizando unos pasajes. Y Daniel tiene mucho que decirnos, ¿verdad? Y hay otros pasajes en la Biblia. Tenemos bastante fundamento bíblico para que el 28 de noviembre votemos con tranquilidad, a conciencia delante de Dios,
y quedando en paz con los resultados. En paz con Dios y en paz con los hermanos. Eso es más importante. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque tú eres el Rey. Tú gobiernas. Tú eres mi Rey. El Rey nuestro, Señor. El Rey de Reyes. El Todopoderoso. El que está por encima de cualquier poder y autoridad. Toda autoridad es puesta por ti de acuerdo a tus planes. Señor, y simplemente ayúdanos a entender, a creerlo, Señor, y a vivir de esa manera. Bajo esta realidad, Señor. Tú gobiernas, tú mandas, tú decides. Y tú eres bueno y tú eres sabio y sabes lo que estás haciendo, Señor. Nosotros no. Pero podemos acoplarnos y nosotros de todos modos tenemos una tarea de tu parte. Ir y hablarle a las personas de Jesucristo y hacerlas discípulos, Señor, y que ninguna palabra o tema político ensucie esa misión, impida, estorbe esa misión. Sea de tropiezo para alguien, que nadie tenga tropiezo en nuestra vida y en nuestras cosas políticas para que cumplamos la gran comisión. Señor, tú te lo mereces todo, para tu gloria y la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. El Señor ya va a venir dentro de poco, así que más razón para vivir solamente para hacer avanzar su reino. Tierra agraciada para hacer luminar de este mundo. Tienes en tus suelos profundos hombres que proclaman salvación. Honduras, tú cosecharás gran bendición. Te humillares ante el Señor. Pequeña ante todas las naciones, pero grande a los ojos de Dios. País que predicarás al mundo salvación, esperanza y amor.